Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a dar continuación al módulo de geografía. En esta ocasión vamos a ver círculos y puntos de la superficie terrestre. Bien, comenzaremos por analizar qué son las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas son un conjunto de líneas imaginarias que nos permiten ubicar un lugar con exactitud dentro de la superficie terrestre. ¿Vale? Dentro de estas líneas imaginarias tenemos los paralelos y los meridianos. ¿Sí? Estas líneas o círculos son trazados por los cartógrafos en los mapas, donde normalmente son en superficies planas de dos direcciones, ¿de acuerdo? Cualquier punto de nuestro planeta puede ubicarse mediante el meridiano de longitud y el paralelo de latitud. A continuación vamos a explicar qué son los paralelos, los meridianos, la latitud y la longitud, ¿de acuerdo? Bien, para empezar vamos a ver qué son los paralelos. Y los paralelos son círculos imaginarios que se trazan de forma paralela a la línea del ecuador. Ajá. Estos siempre tienen la misma distancia con respecto al ecuador. Y como el ecuador viene siendo esta línea de aquí en medio, que es trazada exactamente a la mitad de la Tierra, viene siendo la línea más larga en cuanto a distancia. Por lo tanto, tenemos que nuestros paralelos todos van a ser de distancia menor a nuestro ecuador. ¿Ok? Entonces, una línea paralela, para que lo tengamos presente, es aquella línea que va en la misma dirección a otra, pero que nunca se cruzan. Es decir, esta línea de acá arriba es paralela al ecuador porque van en la misma dirección, pero nunca van a cruzarse entre ellas, ¿de acuerdo? Como principales paralelos tenemos nuestro círculo polar ártico, nuestro trópico de Cáncer en la parte norte, en nuestro ecuador que divide nuestro planeta en dos partes, y el trópico de Capricornio y el círculo polar antártico en la parte sur. Después, la línea del Ecuador, como lo acabamos de mencionar, es aquella que divide a nuestro globo terráqueo, a nuestro planeta en dos partes iguales, en hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Sí? Esquemáticamente los paralelos son trazados a intervalos de 10 grados, ¿ok? Y toman como origen la línea del Ecuador. Como se forja un ángulo recto, tomando en cuenta el paralelo del Ecuador, podemos entender que hay 90 grados, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que en el hemisferio norte el máximo de grados que se alcanza son 90 y en el sur también. Sumados tenemos un total de paralelos igual a 180. Aquí lo podemos ver. Aquí donde está pasando mi cursor, esta es nuestra línea del Ecuador. Como les mencionaba, esquemáticamente se representan a cada 10 grados o 20 dependiendo del esquema. Aquí tenemos nuestro primer paralelo, que sería nuestro paralelo norte, porque tenemos que la línea del Ecuador nos divide en hemisferio norte y hemisferio sur. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este paralelo. Segundo paralelo a 20 grados, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿De acuerdo? Si nosotros trazáramos aquí una línea perpendicular a la línea del ecuador, pues tendríamos un ángulo recto. Teniendo este ángulo recto, podemos deducir que aquí va a haber un paralelo a cada grado. Ajá, a un grado, paralelo, 2 grados, paralelo, 3 grados, paralelo. Tomando eso en cuenta, tenemos una sumatoria de 90 paralelos, ¿correcto? Tanto en el lado norte como en el lado sur. Entonces, si lo sumamos, pues vamos a tener una cantidad de paralelos igual a 180, ¿ok? Aquí lo podemos visualizar como les comentaba. Este eje polar, que es de la línea que pasa de la mitad de nuestro planeta, pero de punta a punta. Aquí podemos decir que esta línea es la línea perpendicular de la que estábamos hablando hace un momento, perpendicular al eje del ecuador, ajá, que es nuestro paralelo de origen. Entonces aquí vamos a tener nuestro ángulo de 90 grados y se van a ir trazando a cada grado cada paralelo, teniendo en cuenta que vamos a llegar a un máximo de 90 grados, que serían 90 paralelos, y de igual manera la parte sur. Aquí vemos cómo nos lo divide en hemisferio norte, hemisferio sur. Tenemos nuestro círculo polar ártico, que es donde empieza
eh, pues todo, donde están nuestros polos, donde están los glaciares, etcétera. Ajá. Y nuestro trópico de Cáncer en la parte norte y en la parte sur, nuestro trópico de Capricornio y nuestro círculo polar antártico. Recuerden, en el norte sería círculo polar ártico y en el sur círculo polar antártico. Bien, ya que sabemos qué son los paralelos, ahora tenemos que saber qué es la latitud, ¿de acuerdo? La latitud corresponde a la distancia medida en grados que hay entre cualquier paralelo y el ecuador. Ajá. Entonces podemos deducir que la latitud solamente nos establece la distancia entre paralelos. ¿Ok? Como tenemos una distancia mayor, la mayor distancia que existe es de 90 grados, pues entonces no se puede medir, no puede haber un paralelo a una latitud mayor a esos 90 grados. Ajá. Entonces, cuando hablemos nosotros de coordenadas geográficas, cuando se trate de la latitud, la máxima va a ser de 90 grados, tanto en latitud norte como latitud sur. Ahora, los meridianos. Y bien, los meridianos son los círculos máximos que pasan por los polos, ajá. Es decir, que estos meridianos se van a trazar de forma vertical o perpendicular a los paralelos. ¿Sí? Se ha determinado como meridiano de origen aquel que pasa por el Observatorio Astronómico de Greenwich. Este observatorio se encuentra en el país de Inglaterra. Ajá. Este meridiano divide a nuestra Tierra en dos polos, en dos partes, en el hemisferio oeste u occidental y en el hemisferio este u oriental, ¿de acuerdo? Entonces, vamos recapitulando. Los paralelos nos dividen la Tierra en dos partes, que sería hemisferio norte y hemisferio sur. Los meridianos también nos parten la Tierra en dos, pero de forma vertical, que nos la parten en hemisferio oeste y hemisferio este. ¿Sí? A partir del meridiano 0 grados, que sería nuestro meridiano de origen, es decir, el meridiano de Greenwich, se cuentan con 180 meridianos hacia el oeste y 180 hacia el este. Ajá. Por lo tanto, tenemos una sumatoria de 360 meridianos. Aquí en este esquema podríamos entender que estas líneas verticales son los meridianos, ¿de acuerdo? Este sería un meridiano, este sería un meridiano, y se van a ir trazando igualmente a un grado, un meridiano, 2 grados, otro meridiano, 3 grados, así hasta darle la vuelta a nuestro planeta y ya tendríamos 180 de hemisferio este y de este lado lo mismo. Le damos la vuelta y tendríamos 180 grados, tendríamos 180 meridianos en el lado oeste, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos visualizar de mejor manera. Aquí este esquema lo que pretende es visualizar eh, toda la parte redonda o esférica de nuestro planeta. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros visualizamos esta parte y la partimos a la mitad, aquí vamos a tener un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Entonces, aquí se van a trazar, supongamos que esta, esta longitud viene siendo de 1 grado, este es un meridiano, otro meridiano, y así hasta que lleguemos a esta parte. Entonces vamos a tener 180 meridianos, meridianos oeste, ¿sí? Porque se encuentran en la parte izquierda. Y lo mismo de este otro lado, que vendrían siendo los meridianos este, ¿de acuerdo? Este meridiano que tenemos aquí, de hecho, nosotros lo podemos visualizar. Este continente sería el continente americano y este sería el continente europeo y africano, y bueno, África. Entonces, por aquí estaría el Observatorio Astronómico de Greenwich en el país de Inglaterra y este sería nuestro meridiano de origen, ¿de acuerdo? Este que está de aquí. Este meridiano es de referencia global, ¿sí? En todos lados es nuestro meridiano de origen. Bien, ahora que ya hablamos de los meridianos, tenemos que entender qué es la longitud, ¿sí? Y la longitud no es nada más y nada menos que la distancia en grados entre cualquier meridiano y el meridiano de origen, es decir, el meridiano de Greenwich, ¿sí? Como lo acabamos de mencionar, este es un punto universal de referencia, ¿sí? Tanto aquí en México como en China, el meridiano de Greenwich va a ser el meridiano de origen, ¿ok? En nuestra esfera terrestre, los meridianos se han trazado en intervalos de 10 grados esquemáticamente y la longitud se mide exclusivamente de este a oeste. Recapitulamos, la latitud
corresponde a los paralelos y la latitud es la distancia medida en grados entre el ecuador y cada paralelo. La longitud es igualmente una distancia medida en grados, pero de cada meridiano con respecto al meridiano de origen, ¿ok? Y esta se mide exclusivamente de este a oeste, o este u oeste, y la latitud sería norte y sur, ¿de acuerdo? Ahora, como lo hemos comentado, de la parte oeste y en la parte este solamente tenemos un máximo de 180 meridianos. Por lo tanto, la mayor medida que se va a tener va a ser de 180, ¿ok? Si nosotros en algún dado caso vemos información donde nos diga una coordenada geográfica y en la coordenada geográfica nos diga 95 grados en latitud norte, eso es algo incorrecto porque la mayor distancia que se puede tener es de 90 grados. Y si de igual manera vemos 195 grados longitud oeste, también estaría mal porque la mayor que podemos medir sería de 180 grados, ¿de acuerdo? Aquí, este es el esquema, este es un mapa. Nosotros normalmente los mapas se trazan en dos direcciones, que es bidimensional, ajá, o 2D, como lo quieran llamar. Aquí vemos cómo están nuestros meridianos, aquí de forma vertical, y nuestros paralelos de forma horizontal. Ajá. Tenemos nuestro paralelo de origen, que viene siendo el Ecuador. ¿Por qué? Porque pasa por el país de Ecuador. Sí, y este viene siendo en donde vamos a tener 0 grados, ¿de acuerdo? Nos va a dividir en dos hemisferios, en dos partes de nuestro planeta, va a ser hemisferio norte e hemisferio sur, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos este que está aquí, donde está pasando el cursor, este sería nuestro meridiano de Greenwich, que pasa por Inglaterra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un 0,0, que sería el origen, este sería esto podemos visualizarlo como si fuera un eje cartesiano, ¿de acuerdo? Donde el ecuador sería el eje X y el meridiano de Greenwich sería el eje Y, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vamos a tener cada medida, entonces ya podemos tener coordenadas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo me ubico en este punto yo voy a decir, primero vamos a hablar sobre los paralelos, ¿de acuerdo? Esta parte va a ser la parte que vamos a decir dónde está, con la coordenada geográfica, ¿sí? Entonces decimos, aquí yo tendría, vamos a hablar primero de los paralelos, que es la latitud, voy a decir, tiene una latitud, eh, aquí sería, aquí estamos, sería latitud 40 grados norte, y aquí entonces vamos a hablar de una longitud, que vendrían siendo estos. Sería 100 grados en la parte este, ¿de acuerdo? Una longitud de 100 grados este, ¿sí? Entonces así es como nosotros vamos a medir las coordenadas geográficas en nuestro mapa. Ahora, tenemos dos formas en las que nosotros podemos hacer la anotación de las coordenadas, ¿sí? La común o la usual que tenemos aquí en México es usando grados, minutos y segundos, que sería GMS, grados, minutos y segundos, ¿de acuerdo? Entonces, para poder mencionar una coordenada geográfica que yo les puse un ejemplo, que sería 40 grados, 42 minutos, 51 segundos norte. Eso corresponde a la latitud porque estamos hablando de paralelos. Si hablamos de latitud, serían paralelos y los paralelos nos dividen al planeta en norte y sur. Entonces vamos a poner 40 grados, 42 minutos, 51 segundos norte, ¿de acuerdo? Y ahora la longitud. En este ejemplo tenemos 74 grados, 0 minutos, 21 segundos oeste, ¿de acuerdo? Porque la longitud nos divide el planeta de forma vertical en este y oeste, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hagamos la anotación de nuestras coordenadas en grados, minutos y segundos, siempre debemos de indicar la latitud, debe ser norte o sur, a cuál corresponde, y la longitud debemos indicar este u oeste, ¿de acuerdo? Normalmente en internet o en algunas bibliografías ustedes van a encontrar la longitud en vez de poner una O de oeste, van a encontrarla con W. Ajá. Esto se los menciono por si llegan a verlo y no saben qué significa, ¿de acuerdo? W
sería el análogo, sería referenciar a oeste, ¿de acuerdo? Pero en inglés. Y tenemos la otra notación que sería en grados decimales. Sí, y solamente es otra forma de representar pues la misma ubicación. En este ejemplo les puse la misma ubicación y en grados decimales sería latitud 40.714 y longitud menos 74.006. ¿Sí? En este caso, las coordenadas positivas corresponden a norte y este y las coordenadas negativas corresponden a sur y oeste, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si en la latitud me dijera menos 40.714, me está hablando de una latitud sur, ¿sí? Y por el lado contrario, si en la longitud me dijera 70.006, me estaría hablando de una longitud este, ¿de acuerdo? Bien, una vez entendida esta información, pues pasamos a la actividad. Dentro de la actividad, ustedes me van a buscar tres coordenadas geográficas de los lugares que prefieran. Por ejemplo, no sé, se me ocurre la pirámide de Giza en Egipto, tal vez la Torre Eiffel, eh, el Machu Picchu en Perú. No sé, lugares que les gustaría visitar o que ya hayan visitado, que les gusten bastante. Procuren que sean lugares en específicos, por ejemplo, la pirámide del Sol, etcétera. Ahí ustedes elegirán y me van a anotar tres coordenadas y las van a anotar en grados, minutos y segundos. Recuerden que las coordenadas en grados, minutos y segundos deben de anotar si es norte o sur en cuanto a la latitud y la longitud, este o oeste. ¿Sí? Y por último van a hacer un breve resumen en donde ustedes me anoten o investiguen acerca del origen de las líneas imaginarias. ¿Sí? Por ejemplo, dónde surgen, quién fue el autor intelectual de estas líneas, a quién se le ocurrieron, bajo qué necesidad surgen trazar líneas imaginarias, ¿vale? Entonces, esta sería la actividad. Espero que haya sido de gran ayuda esta clase. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.